Vamos a leer Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Ahora estoy muy agradecido con Dios, porque anoche llovía mucho, ¿no? Por eso yo pensaba que la calle sí podría ser congelado, pero yo veía que Jehová secaba la calle. Por eso yo ahora estoy muy agradecido con Dios. Cuando yo vivía en mi país, siempre asistía al culto de domingo en el invierno. Era que a veces estaba muy congelado, ¿no? También a veces las temperaturas eran bajo 5 o 10, pero todos los hermanos asistían para adorar a Dios. Aquí dice, miren, el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Anteriormente yo no podía entender ese versículo. ¿Por qué? Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ese versículo no concordaba con mi pensamiento. Sí, algunos malditos pensamientos sí son pecados, pero aquí todos que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Pero después yo nací de nuevo, yo pude entender esto. Sí, claro que sí, amén. Sí, después Adán y Eva cometieron el pecado. Desde ese momento, casi todos los hombres eran aprendidos
por diablo. Por eso Jehová realmente confesó que, 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Aquí dice, Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Quiere decir que ¿por qué yo he hecho el hombre así? Porque según el punto de vista de Dios, todos los hombres andaban en el camino malo. Por eso Jehová se arrepintió y su corazón se dolió muchísimo. Hermanos, ¿por qué Jehová nos dio a nosotros nuestro cuerpo y nuestro corazón? Solo para Él, ¿sí o no? Pero después Adán y Eva cometieron el pecado, no. Casi todos los hombres vivían solamente para la carne, sobre todo para Satanás. Por eso aquí dice, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dio Jehová raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Jehová se arrepintió. Su corazón se dolió muchísimo. Aunque Jehová había hecho al hombre para él. ¿Sí? Pero no vivían para Dios, sino para la carne nada más. Por eso, aquí dice, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haber hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hermanos, ¿qué significa el verbo hallar? Encontrar. También algo que se busca. Cuando Jehová se dolió muchísimo, ¿sí o no? Por los hombres, pero casi nadie quería hallar a Jehová. Pero aquí dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló. Noé, ¿qué se dio cuenta? Él entendió que todos designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
Él entendió eso. Él se dio cuenta que en el mundo ya no había más la esperanza. Por eso en Hebreos capítulo 11, donde está escrito que Noé condenó al mundo. Exactamente está escrito. Hebreos capítulo 11. El versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí dice, por esa fe condenó al mundo. ¿Cuál era la fe de Noé? La cual es que condenó al mundo. ¿Por qué Noé seguía hallando a la gracia de Dios? Ya Noé entendió que en el mundo no había más esperanza. Donde no había lo bueno, no había ni siquiera uno. Por eso él seguía buscando a la gracia de Jehová. Luego encontró, luego halló. ¿Sí o no? Pero los que todavía tienen mucha esperanza en el mundo, ellos no necesitan hallar. Que no necesitan buscar ¿qué? A la gracia de Dios. Hermanos, también cuando yo nací de nuevo, cuando yo recibí la salvación, en la realidad, yo no tenía esperanza en el mundo, como Noé. Aunque yo comía bien, aunque yo dormía bien, y mi economía estaba un poco mejorando, pero siempre mi corazón estaba muy vacío. Aunque tomaba mucho alcohol, aunque comía bien, pero mi corazón siempre estaba muy vacío. Como Génesis capítulo 1, el versículo 3. La tierra está desordenada y vacía. Pues aunque yo tomaba mucho alcohol con mis amigos, también miraba a la película en el cine, pero los cuales no podían llenar a mi corazón. ¿Por qué? En mi corazón no había Dios por eso. Siempre mi corazón era igual que Génesis capítulo 1, el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía.
y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Se movía, pero no entró. Mi corazón siempre era igual que Génesis capítulo 1, el versículo 2. La tierra estaba desordenada y vacía. Vacía. Pero 2 años antes de que yo nací de nuevo, desde ese momento, mi corazón empezó a hallar a la gracia de Dios. ¿Por qué? Ya me daba cuenta que en el mundo no había esperanza. El placer del mundo era igual que cocaína nada más. Solo podía llenar a mi corazón por un rato nada más. Siempre comía bien, pero mi corazón estaba muy vacío. ¿Por qué Noé halló? ¿Por qué Noé se buscaba a la gracia de Dios? Él ya se dio cuenta que en el mundo no había más esperanza. Por eso. Pero un día los muchos no quieren hallar a Jehová. ¿Sí? ¿Por qué? Todavía tienen mucha esperanza en el mundo. Por eso nuestro Señor Jesús también nos enseñó a nosotros. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Aquí dice. Pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Hermanos, pero ¿quién puede aceptar estos versículos? Los que son igual que Noé. Oh Dios mío, en mí mismo no hay esperanza. Y en el mundo tampoco, Señor. Pero hoy los muchos no quieren arrepentirse del mundo. En el caso del apóstol Pedro, él nos enseñó que ya la tierra está reservada para quemarse. ¿Sí o no? Pero viviendo como la esposa de Lot, ¿sí o no? Aunque Jehová estaba quemando a Sodoma y Gomorra, pero ella
vio atrás. Luego fue estatuto de sal nada más. Sobre todo, algunas personas todavía no se conocen a sí mismos en nada. Por eso ellos están pensando que, podemos guardar la ley de Moisés para ir al cielo. Por eso no está hallando la gracia del Señor Jesús. En el caso de Ruth, esto vamos a buscar. Ruth, después de Jueces, Ruth capítulo 2. Ruth capítulo 2, el versículo 2. Y Ruth la Moabita dijo a Noemi: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Nosotros podemos conocer el corazón de Ruth a través de este versículo. Recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia, como Noé. Ella dijo a su suegra llamada Noemi eso. Porque ella dijo a su suegra que al cuyos ojos hallaré gracia para recoger espigas. Ella se conocía muy bien a sí misma. ¿Sí o no? Según Deuteronomio capítulo 23. Los moabitas y amonitas jamás que entrarán en la congregación de Jehová. Ella se dio cuenta que ella no podía vivir en Belén por sí misma, sino solamente por la gracia de Dios. Su corazón era un corazón muy precioso. Legalmente ella no podía vivir allá, ¿sí o no? Legalmente. Porque Jehová ya ha prohibido que los moabitas y amonitas jamás entrarán en la congregación de Dios. ¿Sí o no? Según la ley de Moisés, ella no podía vivir. Por eso ella hallaba, ¿qué hallaba? Según su confesión, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia.
Y ella le respondió, ve, hija mía. Ese corazón muy precioso la llevo a vos. ¿Sí o no? Que halló la gracia ante los ojos de vos. Como Noé. Según la ley de Moisés. Él ya no podía vivir en Belén, ¿sí o no? Legalmente no podía. Entonces ella, ¿cómo podía vivir en Belén? Por hallar que a la gracia. Hermanos, según punto de vista de Dios, los moabitas y amonitas eran reprobados. Por eso, unos días antes de que yo recibiera la salvación, yo hablaba en mi corazón. Yo no puedo ir al cielo por mí no. Exactamente yo hablé en mi corazón. Yo soy un reprobado de Dios por la ley de Moisés. Por eso yo no pude menos que buscar a Jehová, que la misericordia. Pero cuando me apoyaba en mí mismo, y cuando yo tenía mucha confianza en mí mismo, cuando yo tenía mucha fuerza en mi corazón, en aquel entonces, yo no hallaba a los ojos a la gracia de Dios. Hermanos, después Adán y Eva cometieron el pecado. Desde eso, todo designio de los hombres. ¿Sí o no? De corazón de ellos. Era solamente, continuamente, solamente mal. Pues Jehová ya se arrepintió de todos, toda su creación, por el hombre. ¿Sí? ¿Por qué he hecho al hombre? Pero en aquel momento Noé seguía hallando a la gracia de Dios. Sí, Señor. El mundo es muy malo, Señor. Por esa fe, Noé condenó al mundo. Por eso, cuando yo empecé a vivir en un país en Sudamérica, yo era igual que Ruth. Porque yo no podía vivir allá por mí mismo. Pues cada día hallaba a la gracia del Señor. Ayúdeme, Señor. Aunque casi yo tenía 40 años, pero no sabía comprarle pan.
Pues para comprar el pancito yo tenía que negarme a mí mismo. Escribía en mi mano, Señor, deme pancito, pan por favor, Señor. Aquí yo escribí en mi mano, Señor, deme el pan por favor. Pero los muchos tienen mucha confianza todavía en sí mismos. Ayer yo me despertaba 2 veces. Señor, mañana hay el culto de domingo. Entonces, si la calle está congelada, ¿cómo nuestros hermanos podrían venir, Señor? Pues miraba 10, 20 veces a la calle. Pero me daba cuenta, Jehová nos ayudaba mucho, porque el viento secaba en vez de congelarse. Milagrosamente. Mire, esposa, allá está seca la calle. Donde no hay ¿qué? Hierro, ¿sí o no? Siempre mi pensamiento estaba en contra de la voluntad de Dios. Siempre el diablo ponía en mi corazón el pensamiento negativo. Frío y la calle, si podría ser como congelada. Tengo que llamar a mis hermanos. Mira la calle, está congelada. Es mejor que vea el sermón por YouTube. Pero al ver a la calle, milagrosamente estaba seco. Normalmente en ese caso podría ser congelada, sí o sí, 100%. Todo deseo del hombre, del corazón, continuo que solamente bien o mal. Mal. Señor, Señor, Señor. Yo quiero comprar pan, Señor, para mi familia. Cuando tomaba en colectivo, ¿no? En aquel momento también me negaba a mí mismo. Pero en mi país ni una tomaba en colectivo, sino en mi auto nada más. Señor, por favor. Cada día hallaba. ¿Qué hallaba? A la gracia de Dios. Como Ruth. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemi, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia.
Ella le respondió, ve, hija mía. Luego ella encontró la gracia ante los ojos de vos. Por eso, Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8, el versículo 17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Me hallan los que temprano me buscan. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Aquí está escrito. ¿Sí o no? Pues cualquier hombre, cualquier tipo de hombre puede hallar la gracia ante los ojos de Dios. Solamente los que ya se arrepintieron del mundo y de sí mismos. ¿Sí o no? Antes de que yo escuchara el Evangelio de Jesucristo, exactamente yo entendí que yo no pude guardar la ley de Moisés 100% para ir al cielo. Por eso yo no podía más apoyarme en mí mismo para ir al cielo. Luego seguía hallando que la gracia ante los ojos de Dios. Porque la gente no quiere hallar a la gracia de Dios. A veces yo pensaba que Jehová era un Dios solamente muy temible. Oh, Dios mío. Aunque yo no sé hablar español, sobre todo en Colombia, no hay ni un hermano de la iglesia. Pero Él me mandó que te vayas allá. Cuando yo empecé a dormir en Bogotá, Colombia, en el primer día, tenía mucho dolor de cabeza por altura. Pues yo vomitaba. El almuerzo que yo he comido, yo hablé secretamente en una habitación. Yo hablé, confesé que, Dios mío, yo cómo puedo vivir aquí. Yo no puedo, Señor. Por toda la noche no podía dormir por dolencia, por altura. Pero Jehová me ayudaba. Por dificultad, por tribulación, yo pude experimentar que la ayuda de Dios. Pues anoche salía de la emisora
la mala noticia aquí. Está congelado. Pero, Dios mío, por esto usted también puede recibir la gloria. Para los hermanos quienes son bebés espíritus, siempre ante tribulación, monte alto y grande, siempre se quejan. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo puede experimentar la fe de Jehová? Hermanos, pues cuando yo primera vez viajaba sin dinero, ¿no? Para anunciar el evangelio. Era como, yo hablé en mi corazón secreto, mi pastor es muy cruel. ¿Cómo él puede mandarnos a otra provincia sin dinero? Pero mientras que yo y dos hermanos estaban regresando de ese viaje, todos alabábamos al Señor Jesús. Señor, gracias, Señor. Sin dificultad, sin tribulación. ¿Cómo los cristianos pueden experimentar la ayuda de Dios? Por eso Jehová le hacía encontrar el oso y el león. David, ¿sí? Luego él pude matar a Goliat por la fe de Jehová. Ya Jehová enseñaba a él que la fe de él. Mi carne quiere llamar a los hermanos. No vengan mañana. Pero yo no podía decir eso. ¿Por qué? Yo no sabía el trabajo de Dios. Mire, el rey Saúl y sus militares, todos se escondieron delante de Goliat, ¿sí? Sino solo David. Pues luego mi corazón ha cambiado mucho. Cuando encontraba al oso, también al león, los cuales que problemas grandes, mi corazón no se desmayó. Al contrario, Dios, ¿cómo puede ayudar a mí así? Antiguamente sí, cuando yo era un bebé espiritual, siempre ante monte grande, dificultad, tribulaciones, siempre yo seguía al pensamiento diablo, como el pensamiento negativo. Mire, creo que diablo la decía mucho a Ruth antes de llegar a Belén, ¿sí? ¿Cómo pudiste, cómo puedes vivir en Belén? Tú eres una moabita que los Isaac odian mucho. Mira a tu suegra. ¿Qué tiene ella? ¿Qué tiene?
¿Mm? Ella tiene un hijo para ti. No. Ella, diablo, también la decía eso. Pero ella, ¿qué vio? Ella vio a Dios a través de su suegra Noemi. Hermanos, ella realmente, según la ley de Moisés, jamás podía vivir en Belén. ¿Sí o no? Hasta ni un día. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová. Ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre, nunca. Deuteronomio capítulo 23, el versículo 3. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre, nunca. El corazón humilde de Ruth ha superado ¿qué? La ley de Moisés. ¿Sí o no? Ella era una moabita. Entonces ella, según la ley de Moisés, legalmente ella no pudo vivir aquí, en Belén. Hasta ni un día. Entonces ella, ¿cómo podía vivir muy bien en Belén? Por hallar a la gracia. ¿Sí o no? Luego encontró a la gracia ante los ojos de Dios. Luego, su nombre estaba inscrito en la genealogía de Jesucristo. Abuelita de qué? David. La cual, ¿sí o no? Cada día, mientras que estaba en la tierra de vos, ella hallaba, ¿sí o no? A la gracia, Señor, ayúdeme, Señor. Hoy también quiero encontrar a la gracia, Señor. Cuando yo levanto mis manos para parar el colectivo en Bogotá de Colombia, qué vergüenza. Señor. Pero cuando predicaba en la iglesia, yo estaba muy feliz. Hermanos, los muchos cristianos quieren ser como la gente de mucha palabra nada más. Frío, calor, sí. También calor. Yo experimentaba muchas veces esto. Por eso, fácilmente yo no puedo tomar la decisión.
delante de Dios. Pregunte, consulte, oro, ¿sí o no? Porque Dios siempre cambiaba, ¿qué? La circunstancia. Dios mío, ese hermano no puede ser un hermano espiritual. Pero pasando 1 año, 2 años, Jehová me dice, te equivocaste mucho. Por eso, Génesis capítulo 6. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Quiere decir, Noé seguía buscando, ¿qué? ¿Qué seguía buscando? La gracia de Dios. ¿Por qué seguía buscando? Él se dio cuenta, ya en el mundo no había más esperanza, ¿sí? Sí, Señor, estoy de acuerdo que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo desunido de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Por eso Jehová se dolió mucho. Se arrepintió de toda su, ¿cómo se llama? Hecho, ¿sí? Por el pecado de los hombres. Siempre estaba en contra de Dios, por sus pensamientos, ¿sí? Pero Noé condenó al mundo, que tenía la misma vista que Dios. Pues Señor, en el mundo no hay esperanza, Señor. Solo quiero recibir la gracia, Señor. Ustedes ahora están mirando al mundo. ¿Con qué? ¿Con la Biblia o con sus propios ojos? Luego aquí dice 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. El que halló a la gracia de Dios ante los ojos de Dios. Ellos fueron justos, ¿sí o no? Leo. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se velan, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Hermanos, en mi país también había, ¿cómo se llama? Un dicho. Muchos coreanos antiguos decían que hace muchos años en la tierra había diluvio grande. En China también había esa historia. En Turquía. ¿Por qué Noé quería hacer arca de Dios? Porque él ya estaba de acuerdo de corazón de Dios. Sí, Señor. El mundo tiene que ser destruido, Señor. El apóstol Pedro siempre miraba al
mundo por los ojos de Dios. Pues Él nos enseñó a nosotros que la tierra está reservada para quemarse. Él solamente miraba que al nuevo cielo, Sion, y nueva tierra. ¿Quién podrá vivir? ¿Quién podrá estar en el nuevo cielo y nueva tierra? ¿Quién? Los que permanecen la justicia de Dios, según Pedro. ¿Ustedes tienen la justicia de Dios? ¿Ustedes ahora están permaneciendo la justicia de Dios? Entonces, ¿por qué todavía están enfocándose al mundo? Por la engañanza del diablo, por eso. Por eso, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. En el caso de nosotros, así también. Con temor estamos preparando el arca, lo que es la iglesia de Él, en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí dice. Desde ese momento Noé empezó a predicar que la justicia de Dios, según Pedro. Él solamente tenía interés en el arca para salvarse, ¿sí? No quiero que sean engañados por el diablo. ¿Ustedes creen que en el mundo hay mucha esperanza? De ninguna manera. Solo en Dios. Pues que aunque David tenía mucho oro y mucha plata, muchos militares, pero él que testificó, Jehová es mi esperanza, mi castillo, mi escudo. Por eso, todavía no, los que no se conocen a sí mismos en nada, todavía no quieren hallar a la gracia ante los ojos de Dios, sino que todavía está intentando muchísimo para guardar la ley de Dios. Quiere decir que apoyándose en su propia obra. Pero Ruth ya dejó y tiró toda su fuerza, toda su manera. ¿Por qué? Ella ya sabía que Amonita y Moabita jamás entrará en la congregación de Jehová para siempre. Legalmente yo no puedo vivir aquí hasta ni un día. Señor, entonces, ¿cómo yo puedo vivir? Señor, ella sigue hallando la gracia. Primero, ante los ojos de los empleados de Booz. Luego encontró la gracia.
ante los ojos de vos. ¿Sí o no? Por eso, ahora, a veces Jehová me permite a mí esa situación. Señor, ayúdeme, Señor. Señor, ayúdeme, Señor, para predicar, para asistir a la iglesia. Por eso, ojalá que cada uno de ustedes sepan hallar a la gracia ante los ojos de Dios para recibir la salvación, también para hacer la vida espiritual, también para trabajar bien, para estudiar bien. Amén. Hoy hasta aquí, oremos.